Muy buenas noches a todos. Espero se encuentren bien y quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y vamos a estar esta noche estudiando y hablando del versículo 20 y del versículo 21, y he titulado la enseñanza esta noche Lo que Dios hace. Ese es el título de la predicación, y quiero que pienses un momento en todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Piensa por un momento en las cosas grandiosas que Dios ha hecho a lo largo de todo este tiempo. Tú quizás puedes pensar en el trabajo, puedes pensar en una bendición económica, quizás tú miras a tus hijos y puedes decir: Dios hace grandes cosas. Puedes pensar en tu pasado y lo que ahora eres y decir: no, Dios ha hecho grandes cosas. Hoy hablábamos con una persona a la que visitábamos y nos contaba, ella es Nubia, y decía: mire, yo estaba en una situación terrible y ella estuvo hospitalizada por COVID y entubada y toda esa cosa, y nos contaba sus experiencias, y sabe, lo más sorprendente es que la gran mayoría sienten un terror de lo que los médicos les puedan hacer, y se imaginan que esos médicos son malos, que los van a matar. Eso se imaginan. Imagínense en la situación en la que llegan, que a tal punto pueden pensar que el médico les puede hacer daño. Pero hoy podíamos hablar con ella y contar las cosas grandiosas que Dios ha hecho, y usted puede mirar atrás y darse cuenta que Dios ha hecho grandes cosas, ¿cierto que sí? Bueno, y quiero que hoy hablemos de lo que Dios hace, pero que te fijes en algo más allá que quizás a veces no logras tú comprender. Normalmente en las personas estamos acostumbrados a recibir aquello que nos ganamos. Y también estamos acostumbrados a dar aquello que las personas se ganaron. No estamos dispuestos a dar algo que no se han ganado. Buscamos que las personas hagan méritos para obtener algo de nosotros. Y entonces usted ve en los semáforos acá en Bogotá, están las personas, y antiguamente, bueno, alguien pasaba y pedía una monedita, pero ahorita hay algunos que hacen es una maroma, y entonces está el que juega con la pelota y hace cosas acá, o está el que hace malabares ahí, bueno, usted sabe, los ha visto en los semáforos, y todos ellos están diciendo: no me regale la moneda, sino yo me la estoy ganando. Y eso es algo muy metido en nosotros, a tal punto que cuando nosotros vamos a la escritura del Señor Jesús, en Mateo capítulo 5, le dice a los discípulos: si alguien te pide a ti que lleves una carga por 1 milla, llévala. ¿Cuántas? 2. Y es un mandamiento para nosotros, porque nosotros podemos hacer el favor, pero solo lo que me dijo más. Y se critica al trabajador que da más tiempo. Se critica al trabajador que dice: no, esto voy a quedarme unos minutos más para que nos vaya bien en la empresa. Entonces los demás, ¿saben qué empiezan a decir? Ese es un chupamedias, un lambón. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está ahí detrás del patrón para buscando a que le den más. Y se arma, eso es un problema. Esa es la cultura, y es lo que generalmente nosotros somos y normalmente nosotros hacemos. Buscamos que las personas no den más allá, porque nos obligarían a dar más, y nosotros no estamos dispuestos a ir más allá, porque simplemente no, pues tienen que hacer algo para que lo merezcan. Quiero que tengas esto en mente, pero quiero que también pienses un momento en las oraciones. ¿Cómo Dios responde a nuestras oraciones? En los versículos 15 al 21 que estamos leyendo y estudiando aquí de Efesios, el apóstol Pablo escribe una de sus oraciones, escribe qué es lo que él ora por los efesios. Así que, ¿cómo son mis oraciones? ¿Qué es lo que yo le pido a Dios? ¿Qué es lo que yo espero que Él haga? Quiero que pienses eso por un momento, y entonces entremos y te fijes en dos cosas, y entremos a mirar esos versículos, y vamos a leer la escritura.
y dice el versículo 20 y el versículo 21 de Efesios capítulo 3: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el cierre de toda la primera sección del libro de Efesios. El apóstol Pablo, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, ha venido hablando de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hizo en Cristo Jesús, de las bendiciones que nosotros hemos recibido, del milagro y la maravilla que es la iglesia, y cómo tanto judíos como gentiles hacen parte de una misma familia. Luego el apóstol Pablo va a hablar de su ministerio, de su situación, está en la cárcel. Y él termina con una oración, y el final de esa oración es un momento de alabanza. Recuerde que el libro de Efesios tiene secciones de alabanza y de adoración. La primera la encontramos en el versículo 3 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre. Y esa palabra bendito habla de alabanza. Y después en el mismo capítulo 1, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gracia, está el apóstol Pablo alabando a Dios por lo que Él ha hecho. Pero aquí el apóstol Pablo, en el momento en que cierra su alabanza, su adoración, su oración, dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Y ese personaje no puede ser otro sino Dios, el que tiene el poder para hacer lo que quiera, el que tiene el poder para cambiar una situación, el que tiene el poder para transformar una vida, el que tiene el poder para, recuerden los versículos anteriores, fortalecer el espíritu, el hombre interior, el que tiene el poder para revelar conocimiento de Él en Cristo Jesús, el que tiene el poder para cambiar una vida. Ese, dice, y a aquel, y a ese aquel, dice en el versículo 21, es el que se debe alabar, y es el que se debe adorar, y es el que se debe exaltar por los siglos de los siglos. ¿Pero por qué? No solamente porque Dios responde nuestras oraciones, porque tú debes tener claro que sí, Dios escucha nuestras oraciones y Dios responde nuestras oraciones. Y en este sentido es importante entender que, y lo hemos hablado acá en la iglesia, la respuesta a la oración también es no. La respuesta a la oración, la respuesta a las oraciones no solamente es recibir aquello que nosotros anhelamos y deseamos y buscamos. Señor, dame ese trabajo, y Dios te lo puede dar, y eso es una respuesta de Dios, claro. Pero también Dios puede decir: no te lo voy a dar. Y no podemos pensar que la negativa no sea una respuesta de Dios. Y eso es algo que ya tenemos que establecer en este momento, y que ya tú tienes que tener claro en tu corazón y en tu mente, que también Dios puede decir que no a algo. Recuerdo con mi esposa hemos tratado durante 2 años, 3 años, 4 años, hacer unos viajes. Hemos organizado, planeado hacer unos viajes al extranjero, claro, aprovechar a pasear, pero también a revisar y mirar algunas cosas que nos interesa aprender de la iglesia. Pero una de las oraciones que hace mi esposa, y digo que hace mi esposa porque ella es la que hace esa oración, yo después de que ella la hace le digo: bueno, amén, sí, Señor, pero ella es la que la hace, y ella dice: Señor, si no es tu voluntad, estórbanos. Pues yo en realidad quiero ir, pero ella dice: si es tu voluntad, ¿qué dice? Estórbanos. Y miren, no se han dado las cosas, y uno puede pensar: es que Dios no responde mis oraciones. Claro que las responde. El no, la negativa, también es una respuesta de Dios, y eso tú tienes que también aprender a comprenderlo, que Dios puede decir en algún momento: no. Señor, sáname, y Dios puede decir: no, no te voy a sanar, y no implica que sea malo. Él es el soberano, Él es el rey, Él es el todopoderoso. Y entonces Dios, que responde nuestras oraciones, las oraciones que hace Pablo, que responde tus oraciones, hace algo más, y es lo que tenemos que fijar y prestar la atención en esta tarde, en esta noche.
Y es lo que dice ahí en el versículo 20. Y mira, dice acá en el versículo 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nosotros en ocasiones oramos por X o Y motivo. Nosotros oramos: Señor, haz conmigo algo, Señor, úsame. Pero no estamos entendiendo que Dios hace más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y Pablo está pidiendo en esos versículos dos cosas específicas. Primero, el fortalecimiento del hombre interior. Y usted ya sabe que ese hombre interior es aquella naturaleza nuestra débil, que cuando hay tragedia, que cuando hay adversidad, lo que nos dice es: deje eso, sálgase. ¿Para qué continúa? Nuestra naturaleza débil es la que nos dice constantemente, cuando ya viene la monotonía, ¿sí ve que es lo mismo? Busque emociones fuertes, sálgase. ¿Por qué sigue acá? Esa naturaleza necesita ser fortalecida. ¿Fortalecida en qué? En el Espíritu Santo. Pablo está pidiendo eso, que haya un fortalecimiento. Pero Pablo también está preocupado porque nosotros entendamos. Y el apóstol, y yo estoy convencido que esta carta, uno de los temas principales de esta carta, es precisamente entender lo que Dios ha hecho en nosotros como un camino para transformar y cambiar nuestra vida. Y entonces Pablo dice en el capítulo 1: para que ustedes tengan espíritu de revelación en el conocimiento de Dios y entiendan cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados, cuál es la herencia, cuál es el poder que actúa en nosotros, el mismo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Pablo está preocupado porque nosotros entendamos eso, no solamente porque lo podamos experimentar, sino porque lo podamos ¿qué? Entender. Y Pablo está diciendo en el cierre de su oración que Dios es poderoso y que hace las cosas más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y esto es algo que es maravilloso, ¿sabes, hermano? Una de las oraciones que yo le he hecho a Dios es que: Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero ser santo, así que trata conmigo. Y esa oración que yo le he hecho, esa oración es un problema, porque Dios me ha respondido esa oración y se ha encargado de tratar en todas las áreas de mi vida. Y cuando Dios trata con uno, en algunas es chévere, pero la mayoría no son tan agradables. Yo he visto cómo otras personas pueden mantener sus vidas con cosas ocultas, con mentiras, con hipocresía, con falsedad, pero en el momento en que yo dije y oré: Señor, trata conmigo, eso se acabó. Dios no me dejó descansar hasta que abrí totalmente mi vida, como dice el apóstol Pablo, como un libro abierto que todos pueden leer. Porque Dios hace más allá de lo que nosotros pedimos. Tú le estás diciendo: Dios, haz algo en mi vida, y tú no puedes entender cómo es que Dios lo está haciendo, pero ten la plena seguridad que Dios hace algo más allá de lo que tú estás imaginando. Cuando nosotros, y el apóstol Pablo, como les digo, está preocupado porque ellos sean fortalecidos en su interior, pero también porque ellos entiendan lo que Dios ha hecho. Y en los versículos anteriores a estos que estamos estudiando, Pablo les dice que entiendan cuál es el amor de Dios, el amor en Cristo, que puedan entender lo ancho, lo profundo, lo alto, todo de Dios. Y a veces tú les dices en tus oraciones: Señor, yo quiero conocerte. Ahorita cantábamos: quiero conocerte, quiero, revélame tu gloria, quiero estar en tu presencia. Y esas oraciones, esas canciones se convierten en una realidad en nosotros, porque Dios hace más abundantemente de lo que nosotros pedimos y aún podemos entender. Hermano, tú estás en las manos de Dios. Tu vida está en las manos del Todopoderoso, y Él está al tanto de todo lo que pasa en ti, y Él guía, conduce todas las cosas para tu beneficio.
para tu bendición. Algunas no tan agradables, y esas son las que no entendemos, pero es lo que Dios hace, más allá de lo que nos imaginamos. Él nos lleva más allá. Y aquí el apóstol Pablo dice que hay un poder que es el que actúa en nosotros. El Espíritu Santo actuando en nosotros es la manera como Dios hace más allá de lo que nos imaginamos. Y quiero que consideremos un versículo más en el libro de Romanos, porque necesitas tú entender que nosotros ni siquiera sabemos orar, y la gracia de Dios es tan maravillosa que aún en nuestras oraciones interviene. Mira el versículo 26 y 27 de Romanos capítulo 8. Y mira, voy a leer dos versículos y presta mucha atención a lo que dice acá. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mira este versículo, estos versículos tan maravillosos. Y tenemos que pensar un momento en nuestra vida de oración. ¿Qué es lo que nosotros oramos? ¿En qué es lo que nosotros gastamos el tiempo de nuestras oraciones? No interesa si son 10 minutos o una hora, ¿en qué es lo que tú gastas el tiempo en tus oraciones? Santiago, hablando de las oraciones y de las envidias y las contiendas, decía: ustedes piden y no reciben porque no saben pedir, porque piden para sus deleites, para sus placeres, para sus gustos. Y pues por eso, como no reciben, porque Dios no responde eso, pues se ponen bravos y entonces andan en peleas, en discusiones y en contiendas. ¿Qué es lo que tú oras? Y tenemos que ser sinceros y honestos, que en muchas ocasiones nosotros no sabemos ni siquiera qué es lo que oramos. Nosotros ni siquiera sabemos orar con sabiduría. Ni siquiera tenemos claro por qué o qué motivo debiéramos nosotros levantar en la oración. Y alguien, en un libro, no me acuerdo el autor, pero hablando de la oración, él decía que la oración es un momento en donde Dios se acerca a nosotros y cambia nuestras vidas. Así que él dice que Dios crea situaciones en nuestra vida para que nosotros oremos y por eso seamos transformados. Y entonces él hablaba de las oraciones como puntos de cambio para la vida. Y a veces nosotros lo que no queremos es que nuestra vida cambie por un encuentro con Dios, sino que nuestra vida sea satisfecha por lo que Dios puede darnos. Y entonces pedimos: Señor, o más dinero, o más abundancia económica, o pedimos un viaje por aquí, o pedimos no sé qué por allá, o no sé cuáles son las cosas. Y estamos gastando tiempo en oración en lo menos importante. No que no sea necesario, pero no es fundamental. ¿Qué es lo que tú oras? Tú sacas tiempo para orar, por ejemplo, que el poder de Dios sea desatado en un avivamiento grande en las iglesias en Colombia. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a una oración en donde estás pidiendo: Señor, que cada predicador en Colombia sea ungido con tu poder, y cuando él proclame tu palabra, las vidas de las personas sean transformadas? ¿Cuánto tiempo gastamos en eso? Claro, y nosotros pedimos para nuestras necesidades, y el Padre nuestro dice: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Ya lo dije hace unos días, pero es que antes de eso hay otras peticiones muy importantes. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Y nosotros no estamos orando eso. ¿Cuántas veces cuánto tiempo sacas de tus oraciones? ¿Cuánto tiempo de tus oraciones estás clamando por una persona que no conoce a Cristo y estás diciendo: Señor, cambia su vida? Cuentan la historia de un escocés, y se metió por allá en un silo,
bodega grande de granos y dijo: Señor, ¿me das Escocia o me muero? Y se quedó orando ahí, y ore y clame. ¿Cuántas veces tú has orado: Señor, cámbiame para que yo sea tu imagen y semejanza, quita el pecado de mi vida, por favor? Y no más eso. ¿Cuántas veces tú gastas tiempo en eso? Y yo coloco estas dos peticiones porque son quizás las más importantes que debiéramos hacer nosotros. El Señor Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene ¿por qué? Por añadidura. Pero nosotros no sabemos orar. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que dice aquí el apóstol Pablo en Romanos, que el Espíritu Santo ora por nosotros. En nuestra debilidad nosotros no sabemos qué pedir, nosotros ni siquiera sabemos cómo orar, pero Dios, que hace las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, el Espíritu Santo, aún en nuestras oraciones está interfiriendo. Aún tenemos allá un abogado del Espíritu Santo que está clamando, dice ahí el apóstol Pablo, con gemidos indecibles. Clama de una manera que nosotros no nos podemos imaginar. ¿Por qué es necesario que el Espíritu Santo ore en nosotros? ¿Por qué es necesario que Dios incluso haga más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos? Porque nosotros, por nuestra debilidad, no sabemos qué pedir, no sabemos cómo orar. Y a veces nuestras oraciones se convierten solamente en la pedidera o en la quejadera. Pero la gracia de nuestro Dios es maravillosa, y aún el Espíritu Santo, como dice aquí, viene e intercede por nosotros. Intercede con nosotros, está ahí al lado, y ante la presencia de Dios, ese Espíritu, el Espíritu de Dios, está clamando, intercediendo por nosotros. Aleluya, hermano, aleluya. Y dice aquí el versículo 27: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sabes? La oración exitosa es la que ora conforme a la voluntad de Dios, porque siempre será respondida. Y el Espíritu Santo siempre ora conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Y entonces, volviendo nosotros a Efesios, es lo que nosotros entendemos que Dios está haciendo. Mira, qué cosa tan sorprendente, que nosotros pedimos algo, que nosotros buscamos entender, pero Dios está dispuesto a hacer más allá de lo que pedimos o entendemos o nos imaginamos. Dios está yendo más allá. Pero mira el versículo 21: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pablo dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, y luego describe qué es lo que hace Dios, que va más allá de lo que pedimos o entendemos. A Él hay que darle alabanza. Dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y entonces necesitamos entender qué es lo que Pablo está diciendo. La gloria, a Él sea la gloria, la alabanza, la adoración, por lo que hace en primera instancia, ¿en dónde? En la iglesia. Hermanos, nosotros estamos llamados nuevamente a alabar a Dios, y eso ya suena como un disco rayado, un disco repetido de lo que lo he dicho acá ya muchas veces, pero tengo que seguirlo diciendo porque simplemente aquí aparece nuevamente. Tú estás llamado a alabar a Dios, porque Dios hace más allá de lo que tú pides. Porque si tú miras tu vida al pasado y miras y compruebas lo que ahora estás, no te imaginas lo que Dios ha hecho en ti. Y puedes entender que Dios ha hecho cosas maravillosas.
más allá de lo que tú te imaginabas, más allá de lo que pedías. Dios ha hecho cosas maravillosas y eso merece que alabanza. La iglesia está para alabar al que hace las cosas más allá de lo que pedimos, más allá de lo que nos imaginamos, más allá de lo que entendemos. Pero esa gloria también es, dice, en Cristo Jesús, en la iglesia, en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesús, como cabeza de la iglesia, actúa, obra en ella para su transformación. Así que Dios, por medio de Cristo, es que está operando para llevarnos a la gloria, a ser semejantes a Él. Así que, hermano, todo lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo hasta este punto, que tenemos que predicar el evangelio, que necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior, todo lo que él ha venido diciendo, que no nos desanimemos en medio de la prueba, que necesitamos comprender el amor de Dios para poder vivir como debe ser, que necesitamos saber que nuestro interior es fortalecido por medio del Espíritu Santo, por lo tanto el pecado en nosotros no tiene poder, no tiene control, puede ser derrotado por nosotros. Todo eso llevado a cabo por el Espíritu Santo es la gloria de Cristo en la iglesia, es el reflejo de Dios en nuestras vidas y esa es alabanza para el Rey. Y yo quiero que pienses un momento en lo que Dios está haciendo en tu vida. Yo quiero que pienses un momento en las cosas que tú has pedido. Quizás no ves la respuesta ya. Quizás no ves la solución ya. No, es que ya encontré, Dios ya me respondió. Pero tú no sabes Dios qué está haciendo. Las oraciones que no se responden tan rápido o que tienen una respuesta demorada y a veces negativa, también están encaminadas a nuestra transformación. Quizás tú estás orando porque Dios haga algo con tu trabajo, con tu economía, y por el contrario tu economía está como que peor y una locura y tú dices, pero es que Dios no me ama. Claro que Dios te ama, pero Dios también te está transformando porque está haciendo algo más allá de lo que tú has pedido. Tú quieres que se solucione el problema primario, mi economía, quiero estar bien económicamente. Dios dice, bueno, vas a estar bien económicamente, pero antes quiero cambiar tu corazón. Quiero que aprendas a manejar el dinero, quiero que aprendas a amarme a mí por encima de. Por eso Dios hace más allá de lo que nos imaginamos. Probablemente tú le estás diciendo, Señor, sáname de esta enfermedad. Señor, ten misericordia. Quizás tú estás orando por alguien, tu esposo, tu esposa, un conocido, Señor, sánalo, y no ves esa respuesta. Pues Dios te está transformando y Él está haciendo algo más allá de lo que tú has pedido, porque Él quiere cambiarte a ti. Cuando tú no ves esa respuesta tan rápida, es que Dios está haciendo algo en ¿qué? En ti. Está haciendo algo más allá de lo que tú has pedido, y eso merece alabanza. Y eso merece adoración. Por eso cuando la respuesta a la oración sea demorada, sea lenta, tú debes decir, Dios está tratando en mi corazón. ¿Y qué es lo que necesito aprender? Señor, ¿qué es lo que yo necesito aprender en esta circunstancia? ¿A dónde me estás llevando? Porque hay un poder que está actuando en ti. ¿Y a dónde te está llevando ese poder? Tú no te imaginas cuando nosotros decimos, Señor, te quiero servir. Dios dice, muy bien, me vas a servir, pero ese es el paso para que tu vida sea transformada, para que tu carácter sea totalmente tratado, para que tú seas una nueva persona. Y tú solo pediste ¿qué? Servir. Tú no pediste, Señor, cambia mi vida. Pero en el momento que dijiste, Señor, te quiero servir, usa mi vida. Bueno, te voy a usar, pero te voy a formar. Y entonces ingresas tú en ese trabajo, en ese discipulado. Y Dios está haciendo algo más allá de lo que tú has pedido. Está haciendo algo más allá de lo que tú entiendes. Y entonces cuando toca que aprendas a perdonar, que aprendas a hablar, que aprendas a no ser delicado, que aprendas a arreglar las situaciones, que aprendas a pasar por alto la ofensa, Dios está diciendo, está haciendo más como yo.
y eso es lo que yo quiero hacer en ti, pero me vas a servir. Y nosotros simplemente oramos: Señor, te quiero servir. Cuando un joven, cuando una chica dice: Señor, me quiero casar, en tu voluntad, Dios dice: te voy a dar una esposa, pero esa esposa o ese esposo que te voy a dar va a servir para transformar tu vida, para que seas a mi imagen y semejanza. Y nosotros no pedimos eso. Ese joven no pidió eso, pero cuando entra en ese viaje, Dios está diciendo: voy a tratar contigo, voy a encargarme de que tú seas lo que yo quiero que seas. Y ese proceso puede ser doloroso, sí, pero Dios hace más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. ¿Y cómo debes actuar tú en medio de estas situaciones? Pues dale alabanza a Dios, dale la gloria a Él, porque su poder está actuando en ti, porque tú un día reflejarás a Cristo, porque tú estás siendo más a su imagen y semejanza, en lugar de resistirte, porque lo que nosotros normalmente hacemos es resistirnos. Esto es que Dios no me ama porque no me responde, es que Dios tiene unos preferidos, es que hay una rosca ahí que no sé qué, etcétera. Y hay personas que incluso se han salido de la iglesia porque no han visto sus oraciones respondidas y no están entendiendo que Dios está tratando en ellos, que Dios está haciendo más allá de lo que ellos han pedido, que Dios está yendo más lejos, porque Dios no solamente mira la respuesta momentánea a tu oración, sino que Él está mirando más allá y Él quiere que tú seas a la imagen de Cristo. No te resistas, alábale y ponte en sus manos. Y ten la plena seguridad que Dios va a hacer de tu vida algo maravilloso. No te resistas, porque nuestro Dios es el que hace cosas más allá de lo que pedimos o entendemos, y es todopoderoso para lograrlo. Amén. No te resistas. Dios está tratando contigo. Es que no me responde. Dios está tratando contigo. Es que como que no me escucha. Dios está haciendo algo más allá. Ay, es que eso del servir a la iglesia es terrible, y es que eso no, y ahora que no sé qué. Dios está tratando en tu vida, porque Dios quiere hacerte a tu imagen, a su imagen y a su semejanza. Póngase en pie, por favor. Hoy alguien me recordaba unas palabras que dije por allá hace muchos años, tanto que ni me acordaba, pero me las recordaba hoy. Decía, y hace muchos años yo dije, ustedes saben, yo soy el hijo del pastor, entonces yo estaba en un grupo enseñando y me decía esa persona, aquí parado en esa pared, dijo: yo no sirvo para pastor porque eso esté nacido. La otra persona que estaba ahí decía: claro, es que con la experiencia que ha visto al papá, pues le queda más fácil decir que no porque sabe. Pero un día yo dije: Señor, yo te quiero servir. Y yo no supe lo que estaba orando, y Dios ha hecho más allá de lo que yo pedí. Y así puede pasar en tu vida. No estoy diciendo que te vas a convertir en un pastor, pero si es así, pues amén. Y tú no sabes de pronto, y esto vuelve así para los pastores, claro, cuando le dices: Señor, te quiero servir, y Dios dice: bueno, me vas a servir, y no sabes si Dios te esté llamando a un ministerio a tiempo completo como pastor. Tú no sabes, porque Dios hace más allá de lo que tú pides. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las cosas que tú haces en nosotros, tan maravillosas que nosotros nunca las pedimos, tan maravillosas que nosotros nunca entendíamos ni entendemos en ocasiones lo que estás haciendo, pero estamos en tu mano. Y yo te doy gloria, te doy alabanza y exaltación a ti, porque haces cosas maravillosas, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias por las bondades que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, gracias. Y pedimos que hagas en nuestra vida lo que tengas que hacer. Como dice la canción: haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos yo quiero ser. Señor, sabemos que tú eres sabio y tienes todas las cosas en control.
Obra en nosotros, Señor, porque sabemos que harás más allá de lo que nos imaginamos, y todo para nuestro bien. Aleluya. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.